Hola, copleros. Hola, copleros. Bueno, no te digo nada, Patri. Programa 20. Qué responsabilidad, ¿no? Tú dijiste que en este programa teníamos que hacer algo especial. Y yo creo que hemos cumplido. Y tan especial. Primer programa de septiembre. Hemos estado unas semanas fuera porque al final el trabajo es el Sí. trabajo, la gira ha sido también muy intensa. Entonces, queríamos que este 20º programa fuese especial. Fuese un poco de cierta manera el origen también de la Sí. copla. Si no me equivoco, el último fue Juan Solano, ¿verdad? Sí, Nos efectivamente. fuimos con un maestro, Compositor, sí. con un maestro importantísimo. Y este artista, ya voy dando pistas, Patri ya empieza a compulsionar así un poquito. Que no digas nada, si lo digo. Yo ya te dejo que digas lo que quieras. No, pero la artista de la que vamos a hablar también tuvo una... Su trayectoria fue muy ligada Hombre, a la historia también con el maestro Juan Solano. sí. Y dilo tú que a mí me tiembla la voz, me tiemblan las manos. Venga, si Porque digo si digo, ¿cómo Iba a vamos decir, a...? si digo doña, Doña Concha Piquer. eso es. ¿Qué te pasa, ruiseñora? Y que tengo un lío de pena y celo en la garganta, y hasta el corazón me llora por seguirilla, por soleares y por taranta. ¿Qué sombra lo tiene esclavo? ¿De qué rumbo mardecío viene este dolor de clavo que me barata el sentido? ¿Dónde está el agonizante que entre la noche y la aurora se muera cantando un cante? Ay, veo que la ruiseñora. Pues como adelantaba Patri, Doña. Doña Concha Piquer, porque tuvo un carácter muy especial, tuvo una manera de vivir la vida muy suya y un carácter, pues eso, muy fuerte, muy temperamental. Primero Concha y luego los demás y al final ese carácter pues le costó que al final la denominasen Doña Concha Piquer. Una mujer que luego... Esto es algo que yo defiendo mucho porque la gente se cree o se piensa o nos pensamos todos que la copla es Andalucía. Que en parte sí, los grandes artistas, grandes autores son andaluces. Pero para muestra que la copla es ya no solo española, sino es universal, es Doña Concha Piquer, que fue nacida en Valencia, un 13 de diciembre de 1906. Ya hace. ¿Es la artista que más antigüedad hemos recordado, puede ser? Porque Estrellita Sí. Castro también Sí. fue una de las primeras. Estrellita. Miguel de Molina. Hemos tenido artistas... Que digo, no quiero desvelar, no quiero decir No. nombres porque ya no me acuerdo si hemos hecho algunos o no. Porque a lo mejor tenemos unas Claro, en la y manga entonces que tú y yo ya sabemos empieza. que no podemos adelantar. Pero fijaos, un 13 de diciembre de 1906 y que muy pronto se decidió hacer una de sus primeras apariciones artísticas en el cine Sagento y en el huerto de Sogueros, allí en el barrio valenciano del Carmen. Estudió canto en la Academia del Maestro Laguna y con tan solo 11 años, otra de artista pionera, ¿cómo se dice? ¿Precoz? Sí. Adelantada a su edad, porque con 11 años se presentó ante el empresario del Teatro Apolo, consiguiendo su primer contrato a razón de 5 pesetas diarias. O sea, imagínate, en Es que aquella ya época... tenía dotes de empresaria, Claro. ahí llegó. Pero tú imagínate, en 1917, que te presente una niña diciendo que quiere cantar aquí. ¿Y qué carácter no que si le das tendría? trabajo. ¿Y qué carácter no tendría ya de niña Sí, sí, sí. que cobrando 5 pesetas diarias consiguió entrar y encabezar esas actuaciones en los teatros valencianos? Y me llama la atención porque nuevamente, pese a ese carácter y ese ímpetu de conseguir y de querer ser y de querer triunfar, nuevamente tenemos un artista que sus orígenes son humildes. Sí. Su familia era una clase muy obrera, muy trabajadores, muy humildes, y que habían tenido anteriormente 4 hermanos
y uno de ellos fallecido prematuramente, como ella misma reconocía en entrevistas y en su biografía. Sí, la verdad que luego hablaremos más de su vida, pero ha sido una familia que ha tenido como muy mala suerte con los niños, porque sus padres perdieron algún hijo, Ujú. luego ella perdió un hijo, es que luego su hija también perdió otra hija en un accidente, o sea, como ha Sí, sido todo un poco a su trágico hija así. Rocío, si no recuerdo, no Puede ser. recuerdo mal. Sí, Ha es sido todo verdad un que... poco trágico así la vida también luego de los hijos, que al final, pues eso, lo consigues todo, ¿no? Es lo que hablábamos en algunos programas, consigues todo a nivel, pues eso, empresarial, creas tu empresa, llenas escenarios, todo, pero luego Pero ¿a qué precio? Hay va, veces que la vida, sí, te pues da palos por otros lados, o sí sea, te da todo, pero también te lo quita. como lo dice la canción, Mm. así es la vida. Y bueno, pues mientras que cantaba en uno de esos teatros valencianos, ¿quién se fijó en ella? Pues uno de los grandes maestros, también triste olvidado, que tenemos que indagar un poquito de él y Sí. dedicarle un programa, como fue el maestro Penella. Mientras que preparaba su ópera del Gato Montés, intuyó aquel talento en esa jovencísima Concha Piquer y que esa jovencísima artista, Conchita Piquer, le pidió irse con él a Nueva York en 1922 para estrenar esa obra. O sea, tú imagínate también nuevamente esa valentía de aquella niña de decir, maestro, Sí, sí. yo quiero irme a Nueva York, que eres de Valencia, que no has salido de Valencia en tu vida. Y nada, aspiramos a alto, no altísimo, y nos vamos a Nueva York para estrenar El Gato Montés. Y así fue. Se fue a Nueva York en el 92 y en el estreno interpretó el Florero, una pieza de esa ópera del Paso. Pero tú sabes cómo fue todo esto, ¿Cómo no? porque la verdad que la historia tiene Tiene su intríngulis. intríngulis. Sí, ¿Se porque la yo me he hecho, contamos sí, porque a yo los me he hecho aquí un espectadores? pequeño resumen, pero muy pequeño, así que ¿O la escuchamos primero? ¿Qué prefieres? ¿Contar la anécdota o escucharla? vamos a escuchar un poquito Venga. a doña Concha Piquer y ahora contamos. Mira mi brazo tatuado con este nombre de mujer. Es el recuerdo de un pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé. Y para siempre voy marcado con este nombre de mujer. Él se... Pues ahora sí, Venga. después de escucharlo un poquito vamos a contar la anécdota, porque yo creo que la verdad que es como muy interesante, porque no es solo que se fijase en ella como hemos dicho, Penella, que Eso ya pues un maestro se está fijando en ella, pero es que cuando llegó a Nueva York, el dueño del teatro también la vio actuar, porque estaba allí como bailando mientras que hacían, bueno, pues una paradita, el resto de actores, de actrices, de cantantes, y ella estaba por allí bailoteando, cantando y tal, y el dueño del teatro la vio y dijo, ¿pero ¿y esta niña quién es? No, bueno, pues nos ha acompañado porque mira, tal, y dijo, no, pero yo quiero que actúe cuando hagáis la función. Y claro, se quedaron todos como diciendo, a ver, que es ¿Cómo? una niña de 11, 12 años, ¿cómo va a actuar? No, sí. Y entonces, en lo que era en la mitad como del espectáculo, pues decidieron que iba a actuar. Entonces, ese mismo día, como bien has dicho, la prepararon un pequeñito pregón, la hicieron como medio un traje, prepararon como una camisa del maestro con unos pantalones que había por allí, con un pañuelo y tal, y salió así con un cestito con flores a cantarlo, A interpretar a el interpretar, Florero. efectivamente. Lo interpretó, el teatro se puso en pie, se liaron a aplaudirla. Tú imagínate una niña allí sola puesta en medio. Y la pidieron que lo repitiese 6 veces. Ahí está. 6 veces. Una niña de 12 años. Es que es una barbaridad. Y es que estamos hablando de que es un público que sí, obviamente, probablemente hubiese españoles que habían emigrado, pero- gente latina que pudiese entender el idioma y tal, pero también Pero estamos habría hablando de, neoyorquinos. de 1922. Claro. Que al final, pues hombre, habría inmigración, por supuesto, ¿no? Porque Nueva York siempre ha sido la ciudad Pero de hablamos las de que el oportunidades, dueño ya ¿no? de Pero por sí era neoyorquino, o Claro, sea, la claro, gente claro. que le pidió que la repitiese 6 veces, muchísima de ella ni sabría lo que estaba cantando, ni entendería la letra, pero solo esa forma de interpretar, esa forma de cantar, es así. les llegó. Y luego ella también, reconocía en entrevistas y demás, ella tuvo que formarse en inglés, porque ella no tenía No, conocimientos claro. de inglés. Entonces, pues, tuvo que... Todo esto le fue un... No, claro, es que después de esto,
le hicieron un contrato durante 5 años para que Claro. se quedase en Nueva York en los teatros de Broadway. Que es que tú ahora Ahí lo dices como, lleváis. oh, los musicales de Broadway y tal, pero es que de las primeras que estuvo allí Pero fue una cuando Broadway, española. claro, cuando Broadway se estaba levantando, ya estaba Ya Conchita estaba Piquer. Concha, efectivamente. Conchita Piquer triunfando por allí. O sea, tenemos una española universal. Que yo es muchas veces de las cosas que reivindico cuando hacemos estos programas y cuando hago mis actuaciones y demás y recuerdo a Concha Piquer, es que tenemos en nuestro poder a una de las artistas Hombre, más importantes de muchas épocas Claro que distintas, sí. ¿no? Porque ya no es solo en que en 1900 y pico, No. 1920 y algo estuviese triunfando en Broadway, en Nueva York y por ahí. Es que luego, según iba pasando el periodo de los años, más importante se iba haciendo. Y que lo que hablamos, que uno de los empresarios más grandes de Nueva York diga, no, es que vamos a hacerla directamente un contrato de 5 años, o sea, a una cría de 12, 13 años. Es que eso lo tenías que tener muy claro de que te iba a salir bien. No es un contrato de 1 año y probamos, No, son no. directamente 5 años, aquí te queremos. Y Para que- que levantes aquí un imperio al final, porque claro, la pagaban como $350 o algo así semanales. Eso ahora a lo mejor no es nada, pero en aquella época, dólares encima, Claro, que es que vendría aquí. que tú venías de la peseta de ganar 5 pesetas y esto, que es que no tiene nada que ver. Entonces, Pero, ¿escuchamos un poquito más? sí. Porque siempre te queda, te sabe a Sí, poco sí, un sí, poquito Doña Concha Piquer. Que sí, que sí, que sí, que sí, que a la parrala le gusta el vino. Que no, que no, que no, que no, ni el aguardiente ni el marrasquino. Que sí, que sí, que sí, que sí, que si no bebe no puede andar. Que no, que no, que no, que no, que solo bebe para ardillar. ¿Quién me compra este misterio? Adivina, adivinanza. Por quien llora, por quien bebe, por quien sufre la parrala. Qué cosa. Pues ahí está. Aparte, decían de ella muchos artistas que no tenía la mejor voz, porque es verdad que no tenía una voz prodigiosa, pues como hemos podido disfrutar de otros artistas. Pero sabía interpretar, sabía decir, sabía transmitir lo que cada canción exigía, metiéndose en ese papel, metiéndose en ese personaje y haciéndonos vibrar con la historia de cada canción, no solo de la copla, sino de todos los géneros que ha interpretado. Yo es que cuando la veía de más pequeña, ya, claro, era ya una Concha más mayor, más adulta. Y entonces salía, ¿no? Y salía como con esa cara así como más seria, más como con ese poderío. Y entonces, pues eso, ya la veías como doña. Entonces salía y como que te imponía tanto que hacía como que la escuchases más y decías, ostras, pues sí, o sea, esa interpretación, lo que tú dices, como muy dramático, así. Y luego aparte ella se preocupaba de estudiarse perfectamente cada respiro, Sí. cada pausa. Como cada movimiento que porque hacía con la canción. no solo era cantante, también fue actriz, pues eso, interpretó no solo conciertos como hacen ahora, sino esos musicales, esas interpretaciones de revista, de cabaret, incluso hizo alguna cosita. En francés también hizo algo. Es que Lo es que más que es gracia me hizo maravilloso. ahora que hablas de películas es que hizo cine mudo. Sí. Cine mudo, una cantante, es como un poco ahí la, ¿no? Y durante mucho tiempo tuvimos el privilegio de poseer la primera película con música sonora, no con música sino cantada Sí. de la historia. Durante muchos años se pensó que era... Ay, ¿qué película era esta? Bueno, una película americana, me saldrá más adelante. Y luego se descubrió que fue una grabación de una película de Concha Piquer. Luego se ha descubierto una que se llevan semanas. semanas. Pero bueno, yo soy más feliz pensando que Concha Que Piquer es nuestra. es nuestra primera artista con una voz, poniendo voz a una película sonora de la historia del cine. Pero bueno, volviendo al tema del maestro Penella y Conchita Piquer, hay que saber que se llevaban muchos años. Él era ya un señor, se sacaban 25 años de edad, pero que aquello no fue un obstáculo para que entre ambos surgiera una relación ya no solo de amistad, sino muy artística. Incluso el maestro se brindó a convertirse en su protector durante toda su carrera, su trayectoria y su carrera artística, dándole clases personalizadas, componiendo canciones para ella y a fin de cuentas, pues creándose ese lazo que necesitamos muchas veces los artistas de
alguien que está respaldándote. Sí. Y sobre todo un maestro que ya estaba consolidado en la historia de la canción. En el 26, Conchita regresó a España, pero claro, aquí todavía era una desconocida. Claro, eso te iba a decir, que aquí Estaba todavía era triunfando en como- Estados Unidos, estaba haciendo las Américas y allí era importantísima, pero aquí Conchita Piquer todavía no sonaba mucho. Pero vamos, Tardó poco. tardó 0, porque Estaba el 6 de claro. julio de ese mismo año se presentó en el teatro madrileño Romea, un espectáculo dirigido por el maestro Penella, nuevamente, realizando imitaciones de Al Jolson, Eddie Cantor y un sinfín de artistas extranjeros, pero claro, que también Claro. eran caras conocidas para aquí, para los españoles. Y que aquí ya sí que nos íbamos a las 500 pesetas diarias de caché. Hombre, ya... Una elevada cifra en aquella época. El diario ABC la eligió en julio de 1927 como la reina de la belleza, publicando una fotografía suya firmada por Walker. En el jurado que le otorgó ese título estaban los autores Julio Romero de Torres, Hombre, que yo creo que ahí se inspiró en lo de Morena, pinta la mujer. y Manuel Benedito. Una cría, porque aunque tuviese 20 años seguía Hombre, claro. siendo una cría Estaba ahí en lo mejor de la vida. Y... que empezó enamorando a América y acabó romantizó hombre. y acabó enamorando a toda España. Así que vamos a escucharla Sí. un poquito, ¿no? Piedra de todos los caminos, malditos sean mis labios por los besos que te di. Maldita sea la hora en que yo te conocí. Permita Dios que te vea ir de cancela en zaguán y que nadie te socorra con un cachito de pan. Descuida, serrano, de esta cuentecita en paz quedaremos. Arrieros somos y tarde o temprano en el caminito nos encontraremos. Jo, la verdad que es una voz única. Sí. Sabes que es Concha Piquer. Lo digo muchas veces, me repito mucho, pero es verdad. Escuchas a esas artistas de la época y cada una tenía su propia identidad, todo el mundo tenía su sello. Era única. Sí. Unos tenían más un giro, otros, pues no sé, un quejido en la voz, que sabías identificarla. Porque no es a lo mejor ese quejido flamenco que muchas No. veces se busca en la copla o en la canción española, sino una voz muy limpia, muy melódica, muy lírica, que la hacía única. Por lo menos para mí fue una gran artista y un ejemplo a seguir de profesionalidad. Sí. Sí, porque ahora veremos. Sí, Porque- ahora entraremos en detalle, porque esto Porque no... aquí todavía era una cría, bueno, Claro. estaba un poco influenciada al final pues por lo que le decían eso los maestros, su madre que la acompañaba en todos los viajes y demás, pero una vez que empezó luego a montar su propia empresa y así ya como su propia gira, ahí ya era cuando empezaba a entrar el carácter de verdad. Ya empezábamos a entrar en materia. Pero como tú decías, tengo aquí apuntado, sabía que lo tenía que buscar. Esa película muda que grabó fue en 1927 bajo el título de El negro que tenía alma blanca, dirigida por Benito Perrojo y que inauguró en el Teatro Avenida de la Gran Vía madrileña. En esa época ya empezamos a encumbrarnos, ya empezamos a coger ese cuajo de artista de tonadillera, de artista coplera, porque conoció al poeta y letrista Rafael de León, junto a Antonio Quintero y el maestro Manuel López Quiroga. Empieza el trío. Y ahí empieza Ya lo bueno. Ahí ya empieza. El trío de oro se cruza con la Con joya de la eso te iba corona. a decir. Con la Con que el mucho diamante. tiempo, sí, la que mucho tiempo fue la reina de la copla. Esto es algo que también tenemos que discutir un día. Tendríamos que hacer un ranking Un ranking. de reinas y de reyes de la copla. ¿Y si porque- hacemos ahora un vídeo y se lo dejamos en nuestras redes sociales? Por favor.
Venga, Por ir a favor. ver a nuestras redes sociales que veréis cositas. Podéis verlo. Y Buah, verlo, verás disfrutarlo, qué comentarlo. discusión vamos a tener ahora para hacer el Sí, porque ranking. aunque seamos muy parecidos, tenemos gustos muy distintos también. Entonces, bueno, a lo mejor nos veis con moratones en los ojos, nos hemos arrancado las, las entrañas pensando en cuál es nuestra reina. Pero es verdad que durante mucho tiempo sí que lo pienso y así lo siento, que fue, aparte de una pionera, Sí. fue una reina. Porque de las mejores coplas que hay compuestas por Quintero, León y Quiroga Sí, fueron compuestas para ella. Sí, sí, sí. O sea, tenemos Sí, ahí no hay ahí duda. una parrala, tenemos tatuaje, ojos verdes, a la lima y al limón, Antonio Vargas Heredia, Cárcel de Oro, en fin, y luego pues otras versiones, porque aunque fuesen compuestas para otras artistas, también se atrevió a hacer Sí. versiones pues como Y sin embargo te quiero. También ahí hay una historia Cinco con lo de las 5 farolas. farolas que siempre cuento. Yo soy esa, también interpretó temas Sí. de los tres maestros, pero interpretados por otras artistas. Así que vamos a ver si escuchamos un poquito, ¿no? De alguna de estas joyas, de esos diamantes, de esas esmeraldas, en la voz de doña Concha Piquer. Y así la puñale, perdiendo y ganando, trataba a los hombres de mala manera, hasta que una noche la fueron matando los ojos de un hombre que dijo a su vera: ¿quién ha encendido esa vera en tus ojeras de peteneras, Lola Puñales? Y aunque no quiere dolores, mata de amores a los mejores y más cabales. Sin saber cómo ni cuándo tú te vas a enamorar, con el fuego estás jugando y te tienes que quemar. Y verás, entrañas mías, lo que son dudas mortales, cuando yo le di agonía y te dé las claritas del día sin dormir la puñales. A pesar de la gran artista que fue, tuvo una trayectoria artística muy corta. Duró 30 años Sí. su trayectoria artística. Porque esa exigencia le costó su carrera. Y un día se quedó sin voz y dijo que hasta aquí. Un fallo que podemos tener todos. Cualquiera. Un desafine, una nota mal dada. Sí, o un día malo que Sí, se te un día malo. complica. Ella no se lo perdonó. permitió, no se lo perdonó. Y fue en 1958, un 13 de enero, en el Teatro Victoria de Isla Cristina, cantando la copla Mañana sale. Yo no me lo imagino ese nivel de exigencia con uno mismo. Que está bien ser exigente, yo creo que todos los que nos dedicamos a esto tenemos la obligación de ser exigentes con nuestro Y trabajo y que- no ser conformista. Ojo, a Pero- lo mejor te agobias, ¿no? Y dices, venga, de momento, no sé, o sea, ha pasado a muchos artistas, te dices, voy un año fuera de los escenarios, o unos meses, o algo así, pero luego vuelves. Pero no, ella se retiró, como tenía, obviamente, contratos firmados y demás, grabó algunos Sí, discos, algunos algunas discos canciones y más alguna que tenía. actuación, quiero recordar que también mantuvo por Sí, contrato, ¿no? Porque efectivamente. esa profesionalidad, pues Y luego ya, hasta luego, Lucas. nada más. Pero es que aparte, retirada radical, porque dices, bueno, me retiro de los escenarios, pero Sí. sigo siendo actriz, sigo haciendo alguna No, cosita. no, No, fue total. Sintió que falló al público, que se falló a ella misma. ¿Y tú de verdad crees que fue por eso o había algo más? Yo creo que fue por eso. ¿Sí? Sí, ¿No no piensas sé. como que hubiese nada más detrás también que la impulsase? No, porque es que estamos diciendo que ha sido una carrera muy corta y hemos visto que estos artistas Sí. hasta el fin de los finales Sí. han seguido interpretando, incluso a veces teniéndose que haberse retirado sí, antes. Por eso me cuesta mucho pensar que hubiese algo detrás de has fallado, has dejado de interesar. Porque estaba en un momento clave. No era muy mayor. No. O sea, tenía 50 años. Que en aquella época, pues hombre, era madura. Sí. Pero se retiraba en un momento con una voz muy bonita, una voz cuajada y para mi punto de vista, nada castigada. Precisamente por ese nivel de exigencia, yo creo que mantendría la voz Sí, sí, no. en las mejores Condiciones, condiciones sí. posibles. Entonces, no sé, me cuesta mucho pensar que hubiese algo. ¿Tú piensas que hubo algo? No sé, es que en esos años que al final todo funciona, bueno, y ahora también, pero al final que funcionaba todo así, que yo qué sé,
pues eso, que hubiese gente detrás, al final manager, historias de estas que dijesen, ya no estamos vendiendo tanto, a lo mejor es el momento de con este fallito decir, ala, se va a casa por... O sea, quedar como en lo más alto, mejor que seguir y que a lo mejor empiece a fluctuar, pues eso. No lo sé. Discos, ventas, conciertos o giras, o... Ahí ya decimos que también estaban despuntando ya otras, que a lo mejor ya le iban, no sé. Es que yo soy muy mal pensada a veces con esto de las manos negras que hay por ahí detrás, Sí, sí, sobre sí. todo de actores, de actrices, de cantantes, Puede que al ser. final Y sobre todo un ellos deciden artista... muchas cosas, decimos que tenían mucho carácter, que ellos deciden muchas cosas, pero al final siempre hay gente detrás de ellos que son los que deciden y los que ponen el dinero de teatros, de más giras y de cosas así. Y sobre todo que Entonces, en esta época ya empezaban a despuntar otras artistas, pues como era una jovencita Rocío Jurado, Marifé Triana también ya eso me llevaba ahí refiero. cantando un tiempo. Que a lo mejor dijesen, vamos a centrarnos más en estas, que Claro. están más en auge, son más jovencitas, el público les va a gustar más. Pues a No lo sé. mejor sí, y ese me retiro, a lo mejor fue el Claro. plan de, bueno, pues paso nuevo, porque ninguna de estas artistas se ha querido retirar. Entonces, claro, a lo mejor a la que tú dijeses, oye, que he fallado, porque estoy leyendo que hasta 1963 siguió grabando Sí, esos es compromisos, los lo que compromisos, decías. sí. Entonces, claro, aunque sigas grabando discos, pero no estás manteniéndote ahí Claro. en ese escalafón, pues claro, te adelantan por la derecha las que Sí, sí. vengan. Pues a lo mejor sí que pudo pasar algo. La excusa fue esa profesionalidad de me retiro, pero Para nosotros fue una pena. sí, Porque nos porque yo habría creo... seguido encantando tener más. Total, porque imagínate, porque a lo mejor 10 años más Sí, hombre. sí que le podían haber quedado, Sí. haciendo las cosas más o menos bien. Porque claro, Estrellita Castro también se retiró muy mayor, por ejemplo, Imperio también. Bueno, todos los artistas se han retirado muy mayores, pero de aquella época a lo mejor más similar, ella fue la primera Sí. en retirarse y sí que podíamos habernos dejado Pues un algún poquito legado de más. legado ahí. Pero bueno, por lo menos lo que nos dejó, esa trayectoria, Hombre. ese currículum, es intachable. Sí, Eso, sí. y de hecho, tan intachable que vamos a juntar un poco. Ya está, hombre, ya. Catalina fue a la fuente del querer. Catalina, sí, Catalina, y que a beber agua de mayo, porque se moría de sed. Catalina, sí, Catalina, y que Catalina de la fuente trajo un beso y un amor y la cara de una rosa de bonita que volvió. Catalina, sí, Catalina, no, Catalina mía de mi corazón. Fue un artista que aparte muchas de sus compañeras tuvieron un poco de pelusilla. Muchos debieron su éxito, pues como decíamos, con Farina y demás, debieron su éxito a haber empezado la compañía de Concha Piquer y haberla dado un grandísimo impulso, porque donde ella veía talento, ahí apostaba. Sí, se volcaba. Pero, efectivamente, el que no entraba por su ojo Sí, o cometía algún fallito, error. como por ejemplo, pues como decíamos hace un rato con Rocío Jurado, ahí sí que tuvo un resbalón un poco fuerte, una cría que estaba empezando, pues que Sí. fue a su casa de, oye, mira, que es que yo soy una niña que estoy empezando, que canto. Cantó una canción de Concha Piquer y ella le respondió, si triunfas será por guapa, no porque cantes bien. Entonces Es que... tú imagínate a dónde llegaba. Entonces pues había muchos artistas que preferían no hablar de Doña Concha Piquer. Ya. Era como no sé si un emblema o un punto y aparte, punto de inflexión en la vida artística de cada uno, pero es verdad que muy querida por muchos. Y también le pasó con Manolo Caracol, Sí, que le despidió. sí, por Tuvo llegar, ahí un retraso en llegar a... por llegar tarde a Sí. no sé si para una función o un Al- ensayo. Es que ya no sé muy bien, pero... Es que, a ver, aunque fuese también una función, Sí, da igual. al final, yo qué sé, puedes cometer un error, ¿no? Y que al final, fíjate, también era Manolo Caracol, Sí. que no estamos hablando de que era, bueno, un figurante que aparecía por allí detrás y, ¿sabes? Que eran figuras como hablamos de Rocío Jurado, que yo me imagino, luego ella que pensaría en su casa Bueno, cuando luego la viese triunfar. hubo
una movida en la muy tocha, muy grande, en el 70 y algo, cuando Lauren Postigo presentaba el programa Cantares. Invitó a... Esto también es para dedicarle un programa, porque Lauren Postigo hacía ahí unos tejemanejes con artistas de idas y venidas, y no siempre era muy real todo. Entonces, pues bueno, durante la grabación del programa de Rocío Jurado preguntó sobre Concha Piquer, y durante el programa de Conchita Márquez Piquer preguntó sobre Rocío Jurado. Entonces lió ahí unos cirios tremendos. Y cuando a Rocío le pregunta por Concha Piquer, ella decía: yo prefiero no hablar de esa señora. O sea, que yo creo que sí que hubo mucha pelusilla hasta Claro, pero hasta tú el imagínate final. luego Concha, ¿no? Ya, aunque fuese ya muy mayor, aunque estuviese retirada en su casa, cuando viese todo lo que conseguía Rocío Jurado, ¿no? Todo lo que iba haciendo y demás, ¿qué pensaría de decir, joder, yo a esta niña La la dije dije que no. que no, que Pues, como mucho por guapa? Y pues tú hombre, se imagínate. demostró que Rocío Jurado era guapa, pero tenía voz. No, era solo Sí, guapa. sí, no, lo globaba todo, era una artista 360, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y pues sí, Entonces yo efectivamente, digo, se daría golpetazos contra las es paredes ahí un según poco, nunca fuese, sabemos fuese si, andando. si habría una llamada o un algo de, Oye, oye, que me he lo equivocado, siento. perdóname. Yo creo que no. Yo creo que Y tampoco. sobre todo, que luego interpretase coplas suyas, haciéndolas un éxito, ya lo eran, porque las coplas fueron un éxito por peso propio y por valor artístico de Concha Piquer, ¿no? Pero ella también grabó grabó Ojos Verdes, grabó Mañana Sale, que fue la copla, Con la que digamos, se tabú. retiró. Claro, entonces pues Rocío grabó grandes coplas de Concha Piquer. Grandes coplas como la que nos vamos a escuchar ahora mismo, y que luego Patricia nos va a desmigajar, nos va a explicar y nos va a enamorar en su sección de la antropología y la copla. Sobre el agua clara que llevaba el río estaba cayendo la tarde de mayo. Yo noté de pronto un escalofrío cuando por el campo sentí su caballo. Serrana de mis tormentos, vengo muerto por la sed. Deja que beba un momento en tu boca de clave. Bajó del caballo y vino hacia mí, y nunca una tarde más bella de mayo he vuelto a vivir. Hemos hablado alguna vez de ella. Hemos hablado. Muchas veces la hemos nombrado, la hemos ido adelantando. Yo creo que es la que más hemos comentado de ella y, Yo creo que sí. y la que más veces tenemos ahí en la boca de Yo creo que sí, pero por fin el día ha llegado. Ha Así que llegado. hoy en Antropología y Copla, Ojos Verdes. Bueno, pues lo hemos comentado que el origen de la canción nació en un encuentro en 1931 entre Rafael de León, Federico García Lorca y Miguel de Molina en el Café La Granja Oriente de Barcelona. Durante una conversación escribieron en una servilleta algunas frases sobre el verde típico de Andalucía, inspirándose en el romance sonámbulo de Lorca. A partir de ese esbozo se compuso Ojos Verdes junto a Salvador Valverde. La canción se estrenó en 1937 en el Teatro Infanta Isabel de Madrid, durante el segundo acto de la obra María Magdalena del trío Valverde, León y Quiroga. En esa ocasión, Ojos Verdes fue interpretada por el cantante Rafael Nieto, y la canción luego fue grabada en 1937 por Concha Piquer. Durante el franquismo, la canción sufrió la censura del régimen, llegando incluso a ser prohibida el que se escuchase en la radio, por lo que la letra de la canción tuvo que ser alterada. La frase «apoya en el quicio de la mancebía» se cambió por «apoya en el quicio de tu casa un día», aunque Concha Piquer fue siempre una gran defensora de la letra y siempre la cantó con su versión original, haciendo así que muchas veces la multasen. sí, tuvo que pagar bastantes infracciones. Y hablando del régimen, ya así metidos, tengo que contar una anécdota, porque cuando la he leído es de las mejores anécdotas. Y bueno, como sabéis, pues todos estos artistas siempre iban a la casa de Ya Franco. sé por dónde vas a saltar. Y siempre actuaban para él y demás. Bueno, pues ella fue, actuó, y cuando acabó de actuar, se sentó. Y bueno, se sentó allá de merendar con el resto de señoras que había.
Es de mis anécdotas favoritas. Yo Hombre, creo es que la para mí historia es de que la yo copla, me ¿eh? la voy a apuntar porque cuando Y venga que- la gente... Y que ahí damos cuenta de lo Claro, que era Doña Concha Piquer. Piquer. Perdón. Y entonces, no, fue alguien cercano a Franco y le dijo, perdona Concha, es que mira, le gustaría que cantase Ojos Verdes porque es una de sus canciones favoritas y tal. Y ella se le quedó así mirando y le dijo, ya, pero es que yo he acabado mi actuación, estoy aquí merendando, si quiere que se la cante, que vaya a uno de mis conciertos, que yo se la dedicaré encantada. Y el otro, vale, pues venga. Hasta luego. ¿Te imaginas? Que tú imagínate. No, Que a aunque, mí o sea, esto ya me no porque a lo encanta. mejor fuese Franco o lo que sea, pero yo qué sé, por el apuro de que te invitan a un sitio, en una celebración, Bueno, tal, te y que piden nadie como esa decía que canción, no, claro, nadie decía te que no. piden como esa canción y dices, venga, me levanto aquí y canto. No, pues si quiere verme, muy bien, que pague mi conciertito. Y ella sigue merendando, es que me lo estoy imaginando, y la hora Con del té, su- con su mantón aquí, sus pieles, pieles, su abrigo de bisón o lo que fuese. Dígale, yo. su excelencia. Así que si le decía que no a Franco cantarle, iba a cambiar la letra de la canción. Vaya, que le pusiesen las multas que le quisieran poner. Si quieres te lo explico. Ahora sí que sí. Ojos Verdes narra la historia de un encuentro amoroso entre la protagonista, una mujer que trabajaba en una casa de citas, y un hombre con ojos verdes que llegaba a caballo y solicita candela, una metáfora de la pasión y el deseo. Básicamente, la canción describe el encuentro entre una prostituta y su cliente, y a esto se le llamaría amores licenciosos. La primera frase, apoyada en el quicio de la mancebía, se refiere a la mujer prostituta apoyada en el marco de la puerta del prostíbulo, ya que hay que recordar a nuestros oyentes que las mancebías eran un conjunto de calles y casas donde estaban las habitaciones que se alquilaban a las mujeres. Aunque en principio se pretendía que se situaran fuera de la ciudad, en muchas ocasiones estaban dentro del casco urbano. Se da por hecho que estaba esperando a que llegase algún cliente para pasar esa noche. De ahí también la frase, pasaban los hombres y yo sonreía hasta que en mi puerta paraste el caballo, hasta que llegó el hombre con el que pasaría esa noche. El encuentro es descrito con una mezcla de sensualidad y melancolía. Los ojos verdes del hombre se convierten en el símbolo central de la canción, representando la belleza y la profundidad de la conexión que se establece entre ambos. La repetición del estribillo, que destaca sobre todo el color verde en varias metáforas naturales, refuerza la idea de una pasión viva y fresca. Ojos verdes, verdes como la albahaca, verdes como el trigo verde y el verde, verde limón. Sin embargo, la historia tiene un matiz de tristeza, ya que el hombre se va al amanecer y la mujer se queda con el recuerdo de esa noche que considera la más bella de su vida. Vimos desde el cuarto despertar el día y sonar el alba la torre la vela. Dejaste mi brazo cuando amanecía y en mi boca un gusto de menta y canela. Y la parte de subiste al caballo, te fuiste de mí y nunca otra noche más estrellada de mayo ha vuelto a vivir. La canción también refleja aspectos de la cultura española, como el uso de términos como gaché, haciendo referencia al hombre, y serrana, mujer de la sierra, o candela, para hacer referencia al acto sexual, que de esa forma, con la metáfora de la candela, el fuego y los labios, queda un poco a la imaginación del oyente de una forma sutil, pero queriendo hacer referencia al sexo con las frases serrana, me das candela, y yo le dije gaché, ven, y con la de mis labios yo fuego te daré. Uno de los grandes mitos que recorren el imaginario colectivo masculino es el de la prostituta, que no cobra al hombre que ha requerido sus servicios. En las coplas ocurre porque la prostituta se enamora irremediablemente y se deja entrever la supremacía sexual. En esta canción vemos como la mujer no quiere que el hombre le pague ni le dé nada a cambio y le dice: serrana, para un vestido, yo te quiero regalar, yo te dije estás cumplido, no me tienes que dar nada. Y vemos ese enamoramiento de un amor fugaz pero inolvidable cuando ella dice: pa' mí ya no hay soles, luceros ni lunas, no hay más que unos ojos que mi vida son. En la cultura patriarcal, la capacidad más temida y por tanto reprimida, sobre todo en la mujer, es la libertad. Por eso daba tanto miedo que una mujer pudiese elegir por ella misma con quién quería acostarse. Y si hay otro ejemplo claro de libertad, aquí es el de Concha Piquer, la cual plantó cara a la censura sin miedo a las denuncias y en ocasiones, como hemos dicho, empezando por no cambiar la letra de dicha canción y con esa libertad de elección de hacer lo que ella quería, de formar una empresa y dirigirla ella como mujer. Recordamos que una mujer en esa época, donde las mujeres no tenían mucha opinión
Y por eso creo que merece la pena recordarle y darle las gracias por el camino que nos abrió y por cantar esta canción sin miedo y con libertad. Chapó, chapó, chapó. La verdad que vaya currazo. Vaya currazo tremendo. Estaba nerviosa, porque Hombre. es que la canción tiene mucha chicha ahí. Sí, es un coplón. Yo la llevo en mi repertorio, no solo Marifé de Triana, que ya te veo yo venir, por eso nos reímos. Nos reímos porque es que hace, pues eso, En el programa de Marifé, en sí, el programa anteriores, en el ¿tres? 18, ¿no? 18 Creo que por ahí. sí. Cada vez que hacía Esta una la canción llevo, decía, esta la esta la llevo. llevo. Ojos Verdes es una copla muy especial y que tiene siempre la presento como una de las joyas de la copla. Siempre digo que está la copla buena, la regular, la mala, porque también hay que reconocer que hay coplas malas, bajo mi punto de vista. Y luego están las joyas. Y Ojos Verdes es una de esas joyas que pone al público en pie. Pone a todo el mundo patas arriba porque tiene una carga sentimental. Es muy difícil de cantar y muy fácil de meter la pata con ella. Pero Y es que tiene mucha historia, o sea, no mucha es la historia. típica... Vamos a escucharlo un poquito, Venga. que me queda con ganas de más. Ojo verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde y el verde limón. Ojo verde, verde con brillo de faca que es el clavito en mi corazón. Pa' mí ya no hay soles, lucero ni luna. No hay más que unos ojos que mi vida son. Ojos verdes, verdes como la vaca. Verdes como el trigo verde y el verde limón. Pues lo que te decías, hay canciones que a lo mejor dices, no sé ni cómo analizarlas porque al final tampoco tiene mucha chicha, empieza un poquito, es el estribillo, luego se repite un poco las estrofas primero o Eso algo es. así, no tiene mucho. Pero esta canción es que tiene de todo, o sea, tiene su inicio, su nudo, su desenlace, tiene muchísima chicha, muchísima carga, como tú dices, tanto emocional como de palabras, de Precisamente frases, eso, de todo, o sea, es es que una se podría copla analizar al muchísimo milímetro. más. O sea, nos podemos tirar aquí Sí. hasta mañana. Y precisamente reivindica mucho lo que es la riqueza de nuestra lengua, diciendo mancebía en vez de prostíbulo, Sí. gaché, reivindicando pues el caló y todas estas cosas. Entonces me parece un ejemplo de copla, pues eso, como digo yo, de coplón. Pero que aparte, por si hay algún despistado, alguna vez lo hemos dicho, yo en mis conciertos lo digo y lo tenemos que decir, Sí. cuál fue el origen de Ojos Verdes. Porque como decías, fue estrenada en el 37 aquí en Madrid por Rafael Nieto, pero en ese nacimiento tiene mucho que ver Federico García Lorca, Rafael de León y el artista Miguel de Molina, en un café bar en Barcelona, Eso es. en el que Rafael de León le dice a Federico: maestro, estoy escribiendo una copla, a ver qué te parece, tal. Empieza a leer: ojo verde, verde como la vaca, verde como el trigo verde. A lo que Lorca le responde, dice: Rafael, tú lo que estás haciendo es copiarme mi romance sonámbulo. Verde, que te quiero verde, verde viento, verde rama. Y Rafael se altera y le dice: yo no sabía que tú tuvieses la propiedad del color verde. Imagínate qué reunión de arte. Y Miguel de Molina salta y dice: mira, dejaros de tonterías, terminar esta canción, pero con la condición que la pueda estrenar yo. No la pudo estrenar porque tuvo que exiliarse. No la estrenó Concha Piquer, sino que la estrenó en Madrid Rafael Nieto, pero vamos, que a los días ya la Sí. estaba interpretando Concha Piquer por toda España. Y bueno, pues esto tristemente no, porque todo esto felicidad, pero todo lo que bien empieza, bien acaba y tenemos que finalizar este podcast pues recordando a una artista única, con un carácter insuperable, Sí. una trayectoria artística más insuperable todavía, una voz única, diferente y que nos dejó un legado pues de copla y de arte desde el principio hasta el fin. Concha Piquer fallecía un 12 de diciembre de 1990 en Madrid y bueno,
entre muchos reconocimientos, pues cuenta con un museo en su casa natal, allí en Valencia, una calle también en Valencia, y en fin, muchos reconocimientos, muchos premios, y el cariño y la admiración de todos los que amamos y nos dedicamos a este género. Así que, queridos copleros, nos vemos la semana que viene. En otro programa. Más y mejor. Con más copla, más risas y más música. Adiós, copleros. Ay, no me quieras tanto, ni llores por mí. No vale la pena que por mi cariño te pongas así. Yo no sé quererte lo mismo que tú, ni pasar la vida pendiente y esclava de esa esclavitud. No te pongas triste, sécate ese llanto, hay que estar alegre.